Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio del podcast Tu Asqueroso Dinero. Podcast en el que, ya sabéis, hablamos sobre todo lo relacionado con la pasta. Ya sea cómo ahorrarla, cómo invertirla, cómo generarla, cómo no perderla, todo lo que tiene que ver con los billetes. Vámonos con el episodio de hoy, que me parece harto interesante. Para empezar, vamos a hablar de esa gente que cuando hablas con ella desprende una pasión espectacular. Gente que se ve que disfruta de la vida, que le gusta lo que hace en la vida. Pues hace bastantes años ya, en el programa de Buenafuente, fue un tío que se llamaba Jorge Sánchez a hacer una entrevistilla de estas, que son muy cortitas, pero bueno, que permitía conocer a la persona. Y este Jorge Sánchez, esta persona, es una de esas personas que desprende esa pasión por la vida cuando habla. Lo notas. Se ve que disfruta de su vida, que ama lo que hace, que está contento con lo que hace. ¿Y a qué se dedicaba este tío? Pues este tío era un viajero. Un viajero, que no un viajante, porque un viajante busca un motivo económico para ese desplazamiento. Por ejemplo, un corresponsal de guerra sería un viajante. Un viajero va simplemente a conocer el mundo. Pues este Jorge viaja para conocer el mundo. O sea, un viajero. Y ha viajado tanto que es la tercera persona que más ha viajado en el mundo. Lo que eso sí que es una vida pirata de verdad. Se ha pasado más tiempo de su vida viajando, bueno, muchísimo más, que estando en su ciudad. Entonces, claro, rápidamente salta la evidente pregunta que le hace Buenafuente, que es ¿de qué vives? Y la respuesta es: trabajo sobre la marcha, soy experto en viajar de una manera muy barata. Y esta es la frase de la que parte el episodio de hoy. ¿Por qué? Porque si quieres saber cuánto dinero necesitas para jubilarte, para llegar a nuestra queridísima IF, Independencia Financiera, solo tienes que saber un dato, un único dato. Y ese dato que necesitas saber es cuál es tu tasa de ahorro. La tasa de ahorro significa saber cuánto ahorras respecto a cuánto ingresas. Y aquí, si quieres calcular eso, pues necesitas saber dos cosas. Una, evidentemente, es cuánto ingresas y otra, cuánto necesitas para vivir. Entonces, con esos datitos, pues ya puedes calcular tu tasa de ahorro. Por ejemplo, pongamos que ingresas 2.000 euros y gastas 1.000 euros al mes, entonces tu tasa de ahorro es del 50%. Cogemos los gastos, los dividimos entre los ingresos y los multiplicamos por 100 para tener el porcentaje. Parecen datos súper simples, y es que lo son, pero lo que es realmente curioso aquí es cómo se relacionan esos datos. ¿Por qué? Porque si tu tasa de ahorro es 0, o sea que gastas el 100% de lo que ganas, nunca te vas a poder retirar. A no ser, claro, que alguien esté haciendo ese trabajo sucio por ti. Pongamos, por ejemplo, pues bueno, si vienes de familia rica y heredas mucho, pues quizá te puedas retirar. O si el Estado te da una mísera pensión, pues a lo mejor también puedes sobrevivir. Pero en esos casos, alguien está haciendo el trabajo por ti. Y claro, si lo está haciendo alguien, tú no tienes ese control sobre tu vida y lo tiene otro. Y claro, cuando tiene otro control sobre tu vida, pues tiene influencia sobre ti y, por lo tanto, es mejor depender de uno mismo y no depender de terceros. O sea, volvemos al caso que estamos hablando. Si gastas el 100%, o incluso si gastas más del 100% endeudándote, la carrera de la rata que vas a correr va a ser infinita, nunca se va a acabar. Pero, por otro lado, si gastas el 0% de lo que ganas, entonces ya eres libre. Porque claro, si no gastas nada, realmente ya puedes jubilarte. Porque no necesitarías nada de dinero para vivir. Ya que estás gastando 0 y estás viviendo. Y esto, si lo pensáis, es maravilloso. ¿Por qué? Porque siempre se nos ha dicho, y es verdad que hay parte de razón, que aumentar los ingresos es lo más importante. Y es importante, claro que sí, pero si al hacerlo aumentamos también nuestra tasa de ahorro. Si ganamos 10.000 euros al mes, pero fundimos los 10.000 euros al mes, estamos en las mismas. La tasa de ahorro sigue siendo 0 y nos jubilaremos con el Estado con suerte. Porque no estamos ahorrando nada. Entonces, claro, estos dos extremos, pues evidentemente son súper drásticos. Pero vamos a poner números un poco más intermedios. Pongamos una tasa de ahorro del 50%, que es bastante. Es decir, no es poco. Un 50% es un número bastante alto. Pero para hacer el cálculo vamos a poner un 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que ahorramos la mitad de lo que ganamos. Esto significa
que por cada año que trabajamos podemos vivir 2 años. O sea, trabajas durante un año, cobras el sueldo de un año, pero con ese dinero vives 2 años. Y este cálculo de perogrullo pues es sencillo, pero nos lleva a este concepto tan brutal, que es que nuestra independencia financiera depende exclusivamente de nuestra tasa de ahorro. Y esto estamos hablando solo de ahorrar, todavía no hemos invertido ni gota. Tampoco hemos tenido en cuenta la inflación, pero no hemos aún metido la inversión en la ecuación. Pero grosso modo, si trabajas 10 años ahorrando ese 50%, puedes vivir otros 10. Al ahorrar un 50%, estás comprando años de libertad. A eso hay que sumarle una cosa que poca gente tiene en cuenta o es consciente de ella, que es que esos privilegiados, esa gente que ha alcanzado la famosa y querida independencia financiera, coinciden en que cuando se llega hasta ahí, cuando ya no es necesario trabajar, los gastos del día a día disminuyen en vez de aumentar, que es lo que mucha gente piensa. Piensa que cuando se jubile va a gastar más. Y la realidad en gente que ya lo ha conseguido es que gasta menos. ¿Por qué? Porque esos gastos tontos del día a día, gastos de desplazamiento, gastos del coche, gastos de ropa para ir guapeta al trabajo, hay muchos gastos que están asociados a trabajar. Entonces, cuando no hay necesidad de trabajar, todos esos gastos desaparecen. O sea, que realmente gastas menos de lo que gastabas cuando trabajabas. Bien, hasta ahora estamos hablando de ahorrar como el abuelo que mete el dinero en el colchón. Pero por suerte podemos hacer mucho más que eso. Podemos poner a trabajar para nosotros ese dinero que vamos ahorrando, y entonces empieza la magia de los números, del interés compuesto, de eso que hemos hablado muchísimas veces. ¿Por qué? Porque cuando inviertes el ahorro ya no compras un año de vida como antes, porque ahora ese dinero que has ahorrado está trabajando para ti. Entonces, en vez de ganar un 50% más de tiempo, estás comprando muchísimo más tiempo. La famosa bola de nieve, esa bola de nieve que nos va a atropellar a todos los que invertimos. Bueno, pues cuanto más pase el tiempo, los ahorros crecen más y más rápido. Y vamos con estos datos mágicos y estos Excels que nos gustan a todos. Vamos a hacer unos supuestos de rentabilidad bastante conservadores. Y los datos son los siguientes. Imaginemos, por ejemplo, que eres capaz de ahorrar un 20%. De todo lo que ganas, ahorras un 20%. ¿Cuántos años necesitas para retirarte? 37 años. Vámonos ahora al caso que estamos hablando, 50%. Si es capaz de ahorrar un 50%, necesitas 17 años. Y vámonos ya un poco al caso más extremo, que es 75% ahorrado. Pues con eso, en 7 años, estás retirado. Esto evidentemente pues va aumentando, cuanto más tasa de ahorro, menos años, y cuanto menos, pues menos. Aquí ya veis que a partir de 25 años, 25% son 32 años, 35% son 25 años, pues a partir de 30 ya empiezan a ser números bastante plausibles. Y si por lo que sea tienes la suerte de toparte con esta información siendo joven, pues aplica lo explicado, y es que en 17 años puedes dejar de trabajar por obligación y hacer ya lo que quieras con tu vida. Puedes seguir trabajando si quieres, claro que sí, pero ya puedes vivir de tus inversiones. Como es lógico, cuanto más alta sea esa tasa de ahorro, menos años vas a necesitar. Entonces, para aumentar esa tasa de ahorro, hay 2 vías. Una, o ser capaz de vivir con menos y que no te suponga un sacrificio, o aumentar tus ingresos y mantener tu vida actual. Y no hay más que rascar. Esas son las 2 maneras que tienes. Ahora, puedes aumentarla como quieras. Y en estos casos, estamos suponiendo, por supuesto, que el capital que acumulas llega un momento que ya no decrece y puedes vivir de esas rentas. Esto quiere decir que cuando mueras, morirás con dinero. Entonces otro podría beneficiarse de esa máquina de libertad que has creado. Pero puede que seas un temerario y quieras jugar a morir con 0. Es decir, llegar a cuando mueras, tener 0 o cerca de 0 ahorrado. Entonces ahí ya los años que necesitas para no trabajar ya se reducen muchísimo más. Pero claro, para jugar a morir con 0 hay que ser un gran jugador, porque una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Evidentemente la vida cambia, los cálculos pues no se clavan, pueden aparecer imprevistos, pueden aparecer enfermedades, hijos, lo que sea. Pero las cuentas son las cuentas, y lo importante aquí es remarcar la importancia de esa tasa de ahorro. Vamos a poner un ejemplo así más bajado a tierra, más natural.
Una pareja que gane entre los dos 40.000 euros al año, que no es algo descabellado, es algo bastante normal. Y vivan con 25.000 al año. O sea, que su tasa de ahorro es de 37,5%. O sea, ingresan 3.333 euros entre los dos y viven con unos 2.083 euros. Algo que podría ser bastante normal. Incluso para una familia en un sitio que no sea una gran ciudad podría ser válido. Imaginemos que empiezan de cero. Hoy, con cero dinero ahorrado. Pues en este caso, en 23 años, alcanzarían la independencia financiera. No necesitarían trabajar. Es que 23 años, vale, es largo plazo, pero es algo plausible. Pero además ahora imagina que el tren de vida que llevan pues no es algo descabellado y pueden vivir, en vez de con 2.083, con 1.500. Cosa que sigue siendo posible en zonas rurales, en zonas donde no te aprietan con el asfalto de la ciudad, vamos a decir, de la urbe. O, en vez de reducir esos gastos, en vez de vivir con menos, pues consiguen generar, de la manera que sea, 500 euros más al mes. Eso significaría que aumentan su tasa de ahorro al 55%. Y entonces ya quiere decir que en vez de 23 años, ya solo necesitan 14 años y medio. Y ya está, y ya se acabó el juego. En 14 años y medio ya estaría. Esto, evidentemente, no significa retirarse como millonario. No estamos hablando de eso. Significa de no tener la necesidad de trabajar porque tus inversiones cubren tus gastos. Y sinceramente, creo que cualquier persona que se lo proponga en serio, pues puede llegar a alcanzar esta situación. No es algo descabellado. Pero claro, es muy fácil quejarse, es muy fácil poner excusas. La vida no es fácil, evidentemente. No es fácil, pero eso es parte de la vida. Superar las dificultades es parte de la vida. Y claro, puedes quejarte y pensar que esto no es para ti, que no vale la pena, o puedes poner las excusas que quieras, o puedes tomar acción y empezar a trabajar en ello. Y está bien, porque cada uno es dueño de su destino. Y maneja su vida y guía su vida como considera. Pero, evidentemente, hay gente que sí que quiere llevar el timonel de su vida y dirigir ese barco hacia buen puerto. Y un último apunte. Esto no va de dejarse la vida trabajando y siendo una rata asquerosa. Va de relacionarse con el dinero de una manera sana y que nos dé libertad. Libertad en el corto plazo y en el largo plazo. Resumiendo, tasa de ahorro súper importante. Cuanta más tasa de ahorro, menos años necesarios para estar esclavizado trabajando para otro o para algo que no nos gusta. Lo dejamos aquí. Ya sabéis que para el tema de ahorro, de inversión y todo eso tenéis información gratuita en javalince.com. Nos vemos en el siguiente.